¿Cómo están? Ya después de unas semanitas de descanso, por lo menos de mí, de mis cursos, espero que las hayan disfrutado y que las hayan aprovechado. Necesito que por favor cambiemos ya el chip a el chip del aprendizaje. Un gusto verlos nuevamente. Empezamos nuestra clase y empezamos hablando de un nuevo sistema, del sistema respiratorio. El sistema respiratorio es muy importante en nuestro organismo porque nosotros somos seres aeróbicos, o sea, dependemos o nuestro metabolismo depende de la captación de oxígeno para la realización de procesos metabólicos. Sin la captación de ese oxígeno del ambiente, nuestro cuerpo empieza con un proceso que es netamente anaeróbico, que no es desde un punto de vista biológico, de un punto de vista bioquímico, desde un punto de vista metabólico, no es funcional para nuestro cuerpo, puesto que somos seres complejos, seres grandes, por lo tanto, necesitamos que nuestro metabolismo sea un metabolismo aeróbico. Por eso es tan importante el sistema respiratorio en la gran mayoría de los seres vivos, principalmente en, en los animales superiores, como en el caso nuestro, ¿verdad? Que pertenecemos a uno de las ramas filogenéticas más complejas de las especies que habitan en este planeta. El sistema respiratorio entonces va a estar formado por una serie de elementos, de estructuras anatómicas que van a encargarse o que se pueden dividir en dos grandes grupos. Las vías aéreas, o sea, los tubos encargados de llevar el oxígeno o el aire desde el exterior hacia el interior del cuerpo, y el pulmón. Básicamente el sistema respiratorio está formado por una serie de tubos que llevan aire al pulmón, donde en el pulmón se realiza el intercambio gaseoso, se absorbe el oxígeno por medio de los neumocitos y se exhala o se elimina el dióxido de carbono para poder seguir con nuestra ruta metabólica. ¿Cuáles son entonces estos elementos del sistema respiratorio? La cavidad nasal con todos sus elementos, la laringe, la faringe, que en su conjunto estos tres conforman la vía aérea superior, los bronquios y la tráquea, que van a formar parte de la vía inferior junto con los bronquiolos, y finalmente los pulmones. Como les decía, la función del sistema respiratorio básicamente es formada por estos elementos de las vías aéreas, los pulmones, y obviamente también aquí debemos incluir la musculatura de la cavidad o de la pared torácica, que es la encargada de dar el movimiento junto con el diafragma para la expansión del pulmón y entonces así poder llevar el oxígeno hacia el interior. Y esos elementos dentro del pulmón, que son los alvéolos, son los encargados de agarrar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Y empezamos ya con número bueno, la vía respiratoria superior. Como les decía, la vía respiratoria superior va a estar formada por la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Son los primeros puntos de contacto y son muy importantes por varias razones. La primera de estas es porque al ser el primer punto de contacto, el aire que va a ingresar es un aire que no es puro, por lo tanto, debe pasar por un proceso en el cual se eliminen las impurezas del aire para poder ser útiles dentro de nuestro organismo. Y entonces entramos a estudiar la cavidad nasal. Se recordarán que en los huesos de la cara hablábamos de la cavidad nasal, que tiene un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. Es importante porque tenemos dos cavidades nasales, una derecha y una izquierda. El piso formado por los huesos maxilares y los huesos palatinos. Las cavidades o las paredes laterales formadas por los huesos maxilares, los huesos palatinos, el esfenoides y
Eso básicamente. Y el cornete nasal inferior, la pared medial formada por el etmoides y por el vómer, y la pared superior o el techo formado por el etmoides. Es muy importante porque estos nos van a llevar a las conexiones de unas estructuras muy importantes llamadas los senos paranasales. Que los senos paranasales son 4 grandes grupos de cavidades neumáticas. Cuando hablamos de cavidades neumáticas, hablamos que son cavidades, o sea, son hoyos neumáticas que están llenas de aire. Neumo es aire en latín. Entonces, las cavidades neumáticas están llenas de aire, pero dentro de esa cavidad llena de aire también tienen un recubrimiento de un moco especial, de moco, que tienen funciones muy importantes. Cuando nosotros inspiramos, o sea, jalamos aire, el aire no se va directamente de la nariz a la laringe o a la faringe, sino que pasa primero por los senos paranasales. Los senos paranasales tienen 3 grandes funciones. Número 1, purificar el aire. Eso empieza desde la entrada del aire en la cavidad nasal. Los senos paranasales cumplen un 80% de esa función y el resto de la purificación del aire la va a hacer la faringe y la laringe, pero ya en mucha menor cantidad, puesto que la mayor parte ya la ha realizado los senos paranasales. La purificación del aire, el semoco va a tener importante función, va a haber unos cilios o pelitos dentro de ese moco que son los encargados de atrapar las partículas grandes. El moco es muy viscoso, es un poquito más viscoso y menos ligoso que el moco del resto del cuerpo porque tiene que ser lo suficientemente capaz de absorber esas partículas de polvo, ácaros, pelusa o todo lo que podamos haber respirado. Número 1, purificación del aire. Número 2, la humidificación. Este moco también va a liberar vapor de agua al aire que estamos respirando para que no entre tan seco como está en el aire ambiente. Para quienes han tenido la oportunidad de ver en un hospital a una persona con oxígeno, se darán cuenta que sea el tipo de oxígeno que le estén poniendo, la cantidad de oxígeno que le pongan, va a haber un vasito que le llaman un vasito humidificador, se conecta al oxígeno, la mascarilla o la cánula binasal, la tripita que le lleva el oxígeno, está conectado a ese vaso. El oxígeno pasa por medio de una manguerita el, hacia el vaso que está lleno de agua y hace que burbujee para liberar el oxígeno y así humidificarlo. Porque como está en altas concentraciones, necesita estar más humidificado para poder pasar de una mejor forma por la vía respiratoria. O sea, para eso sirve ese vasito, no es para molestar. Y finalmente la tercera es calentar ese aire. El vapor de agua, recuérdense que se produce al cambiar la temperatura del agua y para pasar a un estado de líquido a gaseoso necesita el aumento de la temperatura y entonces al humidificarse ese aire también se va a calentar, entra frío y sale caliente. Hagan el intento, jalen aire por la nariz y saquenlo por la boca. Si lo sienten, sale, entra, ustedes sienten el aire frío y entra caliente. Jalen un poquito de aire y sáquenlo por la nariz y se dan cuenta que sale diferente a como entró. Eso es en cuanto a la nariz, en cuanto a la cavidad nasal como tal. Luego viene una estructura o una situación anatómica muy importante que es la faringe. La faringe, más que un órgano, es una región anatómica. No tiene hueso, no tiene cartílago, lo único que lo forman son los músculos faringios, que son importantes para la deglución, van a formar parte de la porción posterior del cuello, se podría decir de esta forma, y
del paladar, ¿sí? Lo vamos a dividir en tres porciones que van a ser la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, o también llamado laringo-laringe. Faringo-laringe, perdón. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Resulta que la faringe es la porción posterior de todas estas cavidades, de manera que detrás de la cavidad nasal, la nasofaringe, detrás de la cavidad oral, la orofaringe, detrás de la laringe, la laringofaringe o hipofaringe. La ven ustedes dividida en esta forma. Los músculos faringeos van a envolver esta región y entonces ahí es donde se forma la faringe. La faringe es muy importante porque los músculos van a ayudarnos en algún momento para la deglución, para evitar que la vía respiratoria y la vía digestiva, que comparten la porción superior, que es continua o que es compartida, los alimentos se vayan a la región pulmonar, a la región respiratoria, y que el aire pues pase directamente hacia la región respiratoria y no a la región digestiva. A todos nos ha pasado que de repente estamos comiendo y alguien dice algo gracioso y nos reímos, y tal vez estás tomando tu vaso de leche, tu Coca-Cola, y te reíste, y al reírte te salió el líquido por la nariz. Pues la respuesta está en la faringe. La faringe, los músculos faringeos, cuando nosotros deglutimos, el paladar blando, que es la porción más posterior de la cavidad nasal y de la cavidad oral, va a formar o se va a tensar, cerrando el paso entre la nasofaringe y la orofaringe. Intenten ustedes tragar saliva y respirar al mismo tiempo. No se puede. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros estamos deglutiendo, el paladar blando se tensa, cierra el paso entre la nasofaringe y la orofaringe, y por más presión que nosotros le metamos a la nariz para respirar, no pasará el aire. Lo mismo, si nosotros estamos respirando, traten de deglutir, no se puede, porque el paladar blando se relaja y no permite el paso de los elementos de la cavidad oral hacia la faringe, porque en este momento está haciéndose el paso del aire. Y finalmente, la laringolaringe, la laringofaringe, que va a ser muy importante en el momento de la deglución. Aquí vemos pues prácticamente lo mismo, la unión de cada una de las regiones y la importancia que tiene el paladar blando dentro de esta relación de la faringe con el resto de las cavidades nasal y oral. Y finalmente entramos a la laringe, que es la última porción de la vía respiratoria superior, y que va a estar formado por una estructura muy importante, por dos estructuras muy importantes que van a ser hueso, ligamento, cartílago, músculo. La laringe tiene la característica muy importante de que es parte, o dentro de ella se encuentra el aparato fonador. El hecho de que nosotros podamos hablar es gracias a nuestra laringe. Por eso, cuando tenemos laringitis, no podemos hablar. Cuando todo está inflamado en la laringe, no podemos hablar. Y hablamos de esta forma. ¿Por qué? Pues está lastimada la laringe. Ahora bien, ¿cuáles son estos elementos? El único hueso que va a formar parte de la laringe va a ser el hueso hyoides, que es, dato curioso y probable pregunta de examen, el hueso hyoides es el único de los huesos del cuerpo que no tiene una conexión directa con otro hueso. No se conecta con otro hueso, está suspendido en el cuello, es el hueso que forma el cuello. De hecho, si ustedes hacen el movimiento de la deglución, el hueso hyoides es el que se mueve. Con una persona de constitución delgada, pues lo podríamos ver de una manera adecuada. ¿Y qué sucede? El hueso hyoides no se conecta con otros huesos. Está suspendido en el cuello a través de músculos y de ligamento tiroideo, la membrana tiroidea, que va a conectar al hueso hyoides con el cartílago tiroides. Y los músculos
yoideos, que son el homoyoideo, el tiroyoideo, el miloyoideo, que van a ser los encargados de ayudar durante la deglución para el movimiento del hueso yoides. De hecho, es importante el hueso yoides porque a él se conectan todos los músculos de la deglución. Y luego tenemos los cartílagos, que son bastante importantes dentro de la laringe, que es su gran composición. Vamos a darnos cuenta que, pues, como les decía, está formado por el yoides y por 9 piezas cartilaginosas que están unidas todos entre sí y que encima de ellos va a haber una capa de mucosa y que va a estar movido por músculos. Los cartílagos se dividen en 2 grupos, que son los cartílagos pares, que son laterales, uno a cada lado, y los cartílagos impares o mediales, que se encuentran en el centro, que van a ser únicos. Los cartílagos pares son 2, que son los aritenoides, los corniculados, los cuneiformes, son 3, perdón. Entonces ahí ya tenemos 6, mientras que los cartílagos impares son 3, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. Veamos acá. El cartílago más grande de la laringe, perdón, el cartílago más largo de la laringe, más grande y tal vez no el más importante, pero sí el más largo, es el cartílago tiroides. Alrededor del cartílago tiroides se arma toda esta unión de cartílagos para fabricar o para formar a la laringe. Si nosotros vemos el cartílago tiroides, tiene una prominencia que es la incisión laringea, que de hecho si nosotros nos tocamos, los varones, tenemos esa incisión laringea un poquito más larga, más grande, y es lo que conocemos como la manzana de Adán. Mujeres si lo tienen, no se asusten, no es que estén masculinizadas, simplemente puede ser que ustedes sean lo suficientemente delgadas para que se note el cartílago tiroides. Esa es la mentada manzana de Adán. Si nosotros vemos la estructura de los cartílagos, veremos entonces al cartílago tiroides, como les decía, que es el cartílago no más grande, pero sí no el más importante, pero sí el más grande. Por debajo de él tendremos al cartílago cricoides, que va a ser el que va a ensamblar a la laringe con la tráquea, y finalmente vamos a encontrar la epiglotis, que se encuentra por detrás del cartílago tiroides y que es muy importante porque es la encargada de cerrar la tráquea durante la deglución, que eso ya lo veremos. Visto desde atrás, vamos a ver a los cartílagos aritenoides y vamos a ver a los cartílagos cuneiformes y aritenoides y los corniculados que están en esta región. Los aritenoides, los corniculados y finalmente tendríamos que ver los cartílagos cuneiformes que también son parte de, aquí está, de este elemento. Dentro del cartílago aritenoides encontraremos las cuerdas vocales, que van a ser las encargadas de cerrar y de abrir ese paso de aire que nosotros al momento de cerrarlas y abrirlas es que generamos la vibración de estos cartílagos y que generan nuestra voz. Y como les prometí, veamos el trabajo de la epiglotis. Cuando nosotros hacemos el proceso de la deglución, nos damos cuenta que tenemos el problema de que la tráquea se encuentra por delante del esófago. ¿Y qué sucede? Pues básicamente, al deglutir, esta estructura que vemos aquí es la epiglotis. La lengua va a empujar el alimento hacia la región de la orofaringe, y al empujarlo a la orofaringe se cierra el paladar blando y se relajan los músculos laringeos. Al relajarse los músculos, el alimento puede bajar, descender, y ¿qué hay que hacer? Cerrar la vía respiratoria, y ahí es donde el alimento cae sobre el cartílago epiglotis.
La epiglotis, por el peso del alimento, baja y tapa la entrada a la tráquea, y entonces al alimento no le queda más que deslizarse hacia atrás, hacia el esófago, para dirigirse hacia el estómago. Por eso es que el cartílago epiglotis, que es este que vemos acá, a la hora de que el alimento baja, empuja la lengua a la epiglotis, y la epiglotis se cierra por encima del cartílago tiroides, arteroides y el cricoides, para evitar el paso del alimento hacia la tráquea. Déjenme ver una cosita que les quiero mostrar acá. Básicamente, esto es la vía respiratoria superior, ¿sí? Y ahora vamos a ver. Acá está. Denme chance. Nosotros hacemos un procedimiento que se llama intubación orotraqueal, donde pues metemos un tubo a través de la boca a las personas para poder apoyarles a la respiración, y ese procedimiento se hace por medio de un aparatito llamado laringoscopio. El laringoscopio tiene la característica de que nos va a ayudar a visualizar la vía respiratoria. Ahora bien, les voy a mostrar esto porque acá veremos cómo se visualizan las cuerdas vocales. Estas son las cuerdas vocales en movimiento. Esto es una me asusté. Una cámara. Estas son las cuerdas vocales. Aquí están los cartílagos aritenoides. Aquí está la epiglotis, solo que aquí con una palanca del laringoscopio se está abriendo, se le está forzando a abrirse para poder ver las vías vocales, las cuerdas vocales. Una vez vemos las cuerdas vocales, que nosotros estamos con el paciente aquí y estamos con el aparato aquí, si yo veo las cuerdas vocales, meto el tubo entre las cuerdas vocales, y yo, una vez he pasado las cuerdas vocales, estoy en tráquea para ayudar a este paciente. Okay, do that soft. Esta es la epiglotis, ¿ven? ¿Ven? Esta es la epiglotis. More E. There you go. Okay, take a breath. A esta paciente la tienen sedada, o sea, le hicieron es una anestesia local, se le hace tragar un anestésico para que pues no le moleste. Esta es la epiglotis, ustedes la están viendo ahí, miren, esta es la epiglotis. Aquí la están jalando y la paciente está emitiendo el sonido. Y estas son las cuerdas vocales. Este movimiento que hacen las cuerdas así es la vibración, porque está saliendo el aire a través de la tráquea, empujando las cuerdas vocales, y esa vibración es la que genera la voz. Okay. Interesante, ¿verdad? Again. E. There you go. There you go. Do that low pitch. ¿Ven? Cuando se abre, jala aire, entonces se abren las cuerdas vocales. Okay, now breathe. Do that higher pitch again. Ahí están viendo las tonalidades, o sea, le están pidiendo que sea alto, Do that loud. tono medio o tono bajo. E. There you go. Mientras más agudo, más cerrada la cuerda vocal. Mientras más grave, más abierta. One more. Loud. E. Think E. Me encantan estos videos. Okay, breathe. Again. Epiglotis, Now do the los inhalation. aritenoides y las cuerdas vocales en su interior. La epiglotis al final está muy larga, como se ve ahí en la Do the regular imagen. one. Pero aquí
respiratorio. Muy bien. Les voy a mostrar otro. Veamos de una vez esto. Este que es pequeño. Si les interesa, busquen más en todo. Hola, soy José María Marzal, médico anestesista del Hospital Universitario Quirón Pozuelo. Voy a presentar la técnica de intubación orotraqueal. El material que vamos a emplear, laringoscopio con una pala Macintosh, tubo. Vean, este es el laringoscopio, es el aparatito que les digo que es la palanca que utilizamos para abrir la epiglotis para entrar a la vía respiratoria. Pues escuchen que ahora hablaré con español porque estamos hablando de un video español. Orotraqueal, jeringa, venda de gasa, bolsa autoinflable, guantes y solución hidroalcohólica. Lo primero es, con nuestra mano dominante, ayudar a que la cabeza del paciente adquiera la posición de olfateo. Abrimos la pala del laringoscopio para que tenga luz y vamos avanzando de manera que vamos identificando estructuras. Cuando vemos la epiglotis, efectuamos un movimiento ascendente con cuidado de no dañar los dientes del paciente. Intubamos al paciente y retiramos el laringoscopio revisando que no hemos dañado ninguna estructura. Inflamos el balón y conectamos a la bolsa autoinflable. Cuando está bien hecho, se inflan los pulmones. Una vez que hemos comprobado que el tubo endotraqueal está correctamente colocado, procedemos a fijarlo usando una venda de gasa. Esto es con este aparatito, ¿cómo les digo? Con este aparatito arcaico. Ahora utilizamos, bueno, no es que utilicemos en todos lados, pero ahora se utiliza este aparatito que es un poquito más fácil porque es con un video. Entonces ya no tengo que estar viendo aquí, sino que trae una pantalla y es mucho más fácil. Miren. Hello and welcome to Aidtronics USA. In this video we will go over the intubation technique with a video tutorial. This video is meant for educational and instructional purposes. Please use caution in your best clinical judgment at all times. Before performing any of the procedures, please make sure all of your equipment is functioning properly. Turn on the video laryngoscope by pressing and holding the power button for a few seconds. Next, take the plastic blade and insert it over the curve of the scope. You will notice a click at the end of the insertion. This click indicates that the blade has been inserted properly. Position the patient in a neutral neck position. Hold the scope in your non-dominant hand and use your other hand to scissor the mouth open from the side. Carefully insert the blade into the patient's mouth. I prefer to do this more laterally, closer to your fingers. As you insert the blade into the mouth, slide the scope more towards a midline position. This will slide the tongue out of the way. Once inserted into the mouth properly, look at the screen to identify anatomy. Here you can see the larynx on my screen. Ahí se mira la laringe, o sea, esto que está aquí obviamente es un paciente en un maniquí, entonces no va a ser anatómicamente correcto. The goal is to have the tip of the blade resting in the vallecula. Once you have a good view of the patient's anatomy on your video La ventaja es que aquí están viendo dónde tienen que meter el tubo. screen, you can do two things. Number one, atrás está el esófago, o sea que si meto el tubo aquí atrás, voy a entrar al esófago y voy a inflar el estómago. No necesito eso. Necesito meterlo acá, que es donde está la entrada hacia los one pulmones. is to take a picture, and number two is to make a video with a simple click of a button.
If you click the button once on the handle, you will notice a small camera icon showing on the top of the screen. This indicates that the picture has been taken and saved into the memory. If you click and hold the button for a few seconds, you'll notice a red dot appear on the top of the screen. The cuff on the tube can get torn on the teeth. Please insert with caution. Looking at the screen prematurely before positioning your tube into the mouth can result in a poor view. Take a look on your screen now and see the tip of the tube. Use the camera to guide the insertion of the tube through the vocal cords. A donde tenía que irse, a las cuerdas vocales. Aquí volvemos a lo mismo. Endotracheal intubation is an important part of airway management. It is best learned through practice under expert supervision, in our opinion, first on a mannequin and then on elective, uncomplicated and fasted patients. Bueno, entonces para la siguiente semana, jóvenes, necesito que sigamos trabajando el resto del sistema respiratorio y vamos a trabajar los bronquios, árbol bronquial y pulmones, o sea, terminamos la siguiente semana con el sistema respiratorio y en casa deben realizar las láminas 7.1 a las 7.4 y van a hacer una pequeña investigación sobre laringoscopía e intubación orotraqueal, que fue lo que ustedes vieron aquí. ¿Qué es, para qué sirve y por qué se hace? ¿Está bien? Recordemos que esta es nuestra cuarta unidad, nuestra última unidad. Bendito sea Dios, a pesar de las dificultades que hemos tenido, pues estamos ya a punto de cerrar el año y no nos queda más que seguir trabajando. Ánimo, que Dios les bendiga, espero que en casa todo esté bien y por cualquier duda, consulta o cosas que tengan, no duden en consultarnos, estamos aquí para ustedes. A veces nos tardamos en responder, pero estamos aquí. Que Dios les bendiga y espero que pasen una excelente semana. Nos vemos en la siguiente clase.